Hola a todos, bienvenidos al canal de Docencia Médica. En esta ocasión para presentarles un tema que es muy frecuente en nuestras unidades hospitalarias, sobre todo en entornos de urgencias, hospitalización, terapia intensiva, y es el tema de insuficiencia respiratoria. Bien, ¿qué es la insuficiencia respiratoria? Insuficiencia respiratoria se define como esa incapacidad del pulmón a nivel de la membrana alveolo-capilar para realizar la función de difusión de gases, es decir, la difusión de oxígeno del alveolo a la sangre y la difusión de CO2 de la sangre hacia el alveolo. Ahora bien, esta es la definición conceptual de insuficiencia respiratoria. Sin embargo, la definición operativa, es decir, la que usamos en la práctica clínica diaria, es gasométrica. Es decir, estamos ante un paciente con insuficiencia respiratoria cuando su presión arterial de oxígeno es menor a 60 milímetros de mercurio, o bien su presión arterial de CO2 es mayor a 50 milímetros de mercurio. Aunque hay que tener en cuenta que estos límites gasométricos solo aplicarán con el paciente respirando al aire ambiente, es decir, con una FiO2, fracción inspirada de oxígeno, del 21%. Pero, ¿qué pasa para detectar la insuficiencia respiratoria cuando el paciente ya tiene un apoyo extra de oxígeno? Por ejemplo, si el paciente ya tiene puntas nasales, mascarilla o incluso si ya está conectado a un ventilador. En estos casos, la fracción inspirada de oxígeno pues estará más alta del 21%, depende del dispositivo, 30, 40, 100%. Pues en este caso, seguramente que la presión arterial de oxígeno del paciente será mayor a 60 milímetros de mercurio, y no por eso diré que el paciente no está en insuficiencia respiratoria. Más bien la pregunta es, ¿cómo le hacemos en este caso para detectar si el paciente está en insuficiencia respiratoria o no? Pues lo haremos calculando un índice que le llamamos el índice de Kirby o el índice PAFI, el cual consiste en dividir la presión arterial de oxígeno que tenga el paciente sobre la FiO2, sobre la fracción inspirada de oxígeno que le estemos aportando, esta FiO2 en decimales. De tal manera que al encontrar este índice de Kirby o este índice PAFI menor a 300, en este momento el paciente estará en insuficiencia respiratoria. Antes de continuar con el tema, conviene aclarar o puntualizar que no debemos confundir el término, o mejor dicho, usar inapropiadamente el término de insuficiencia respiratoria, porque ya dijimos que su definición es gasométrica. Cuando nos encontremos ante un paciente que tiene dificultad para ventilar, está con polipnea o bien usa músculos accesorios de la ventilación, lo correcto es referirnos como dificultad ventilatoria y no como insuficiencia respiratoria, que en muchos casos en los hospitales vemos que se usa mal el término. Tampoco confundir la insuficiencia respiratoria con otra entidad más específica, una patología más específica, que sería el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda o SIRA, que ya es una entidad aparte, mejor definida con ciertos criterios y de la cual tocaremos ese tema en algún otro video del canal. Bueno, ahora hablaremos de los mecanismos que pueden producir la insuficiencia respiratoria. Nos referimos a las causas, o más bien las causas etiopatogénicas de la insuficiencia respiratoria. Tenemos 5 mecanismos. El primero de ellos sería cuando nos encontramos ante una fracción inspirada de oxígeno a nivel del ambiente, pues más baja de lo que debería ser. Este fenómeno, este ejemplo clásico, sería en las grandes alturas, donde puede haber una presión atmosférica o una fracción inspirada de oxígeno mucho más baja que la que el ser humano necesita y por este motivo presentar insuficiencia respiratoria. El siguiente mecanismo sería cuando nos encontramos ante una hipoventilación alveolar.
Es decir, cuando ese fenómeno de entrada y salida de aire no es adecuado, cuando la mecánica ventilatoria no es adecuada. El ejemplo básico son todas aquellas alteraciones neurológicas que deprimen la ventilación y por lo tanto no existe ese adecuado intercambio gaseoso. Este fenómeno afectando sobre todo a nivel de la acumulación de CO2. El siguiente mecanismo sería tener un índice de ventilación y perfusión incorrecto. Y en esta figura vemos diferentes ejemplos de cómo podría alterarse esta relación ventilación-perfusión. En esta primera figura vemos un ejemplo de lo que es normal. El alveolo está bien ventilado, no tenemos alteración a este nivel, y a nivel del capilar la sangre perfunde bien, tampoco hay alteración aquí, por lo que el índice de ventilación y perfusión se encuentra normal. En la siguiente figura vemos un ejemplo de cómo el índice de ventilación y perfusión se encuentra alterado debido a que hay un problema en la perfusión sanguínea de este alveolo. Aquí vemos cómo el alveolo está bien ventilado, no hay ninguna patología a nivel alveolar. Sin embargo, la perfusión no es la correcta, dado que aquí hay un obstáculo para el flujo sanguíneo. Este ejemplo clásico pues podría ser, por ejemplo, una tromboembolia a nivel pulmonar que dificulte la perfusión del alveolo. En la siguiente figura tenemos un ejemplo de cómo la relación ventilación-perfusión está alterada, en este caso por una alteración de la ventilación alveolar. Aquí tenemos la ventilación en este alveolo limitada. Aquí podríamos hablar de patologías, todo lo que me pueda afectar un alveolo, una neumonía lobar, por ejemplo. Entonces no hay buena ventilación a causa alveolar. Sin embargo, la perfusión está íntegra. El siguiente mecanismo sería lo que conocemos como un cortocircuito en la circulación intrapulmonar. También lo podemos conocer como un shunt o desvío. Y esto, pues, podemos decir a manera simple que es cuando la sangre pasa sin oxigenarse del lado arterial al lado venoso pulmonar. Este cortocircuito podría ser intrapulmonar o cardíaco. ¿Cuál sería un ejemplo de un cortocircuito intrapulmonar? Bueno, sería el caso de que la ventilación alveolar esté severamente afectada en prácticamente todos los alveolos, de tal manera que no hay nada de ventilación y la sangre pasa sin oxigenarse, creando un cortocircuito. ¿En qué situaciones podría suceder esto? Donde no habría nada de ventilación a causa de una obstrucción total alveolar, pues cuando los alveolos están ocupados, por ejemplo el SIRA, donde prácticamente todos los alveolos del parénquima están ocupados por un material exudativo, o el edema agudo pulmonar. En este caso la sangre pasaría sin oxigenarse, creando un fenómeno de cortocircuito intrapulmonar. Y bueno, pues también podría haber un cortocircuito que no sea intrapulmonar, un cortocircuito que sea más bien a nivel cardíaco, donde la sangre va a pasar del lado derecho al lado izquierdo sin oxigenarse a causa de alguna patología estructural cardíaca. Generalmente hablamos de malformaciones congénitas de las que la comunicación se da de cavidades derechas a izquierdas. Bien, y por último, aunque quizá el mecanismo más frecuente, más importante, es cualquier alteración en la membrana alveolo capilar que dificulte esta difusión de gases. Y como ejemplos tendríamos precisamente cualquier alteración que afecte esta membrana alveolo capilar, constituida por el epitelio alveolar,
por el intersticio y por el endotelio capilar. Aquí podríamos tener del lado alveolar infecciones, neumonías, del lado intersticial, pues enfermedades intersticiales pulmonares, fibrosis, y del lado del endotelio capilar, pues enfermedades inflamatorias de los vasos, como vasculitis, por ejemplo. Bien, pasemos ahora a la clasificación de la insuficiencia respiratoria. Hay diferentes maneras de clasificarla. Empecemos por una de las clasificaciones más usadas, sencillas en la práctica clínica diaria, que sería clasificarla en insuficiencia respiratoria aguda e insuficiencia respiratoria crónica. ¿Cuál sería la importancia de clasificarla en aguda y crónica? Bueno, es evidente que ante una insuficiencia respiratoria aguda, pues el tratamiento, las medidas farmacológicas o de oxigenoterapia tienen que implementarse de manera rápida. Es una verdadera urgencia y decidir rápido el tratamiento enfocado a la causa y las opciones que tenemos de oxigenoterapia, incluida la ventilación mecánica. Evidentemente que aquí la insuficiencia respiratoria pues estaría comprometiendo la vida del paciente. A diferencia de la insuficiencia respiratoria crónica, pues se estará presuponiendo que es un paciente que tiene con la entidad ya días, semanas, meses, quizá, y evidentemente que ha sufrido cambios adaptativos para tolerar, entre comillas, esta insuficiencia respiratoria crónica. Así que tenemos un poco más de tiempo de evaluar en este contexto cuál es la causa, cuál será la mejor estrategia de tratamiento farmacológico, de oxigenoterapia también, pero podemos ser un poquito más actuar de manera menos aguda, menos urgente, y analizar cómo se puede beneficiar mejor este paciente con insuficiencia respiratoria crónica. Ahora bien, ¿cómo decir que es aguda o crónica? Aquí si no hay algún parámetro directo, parámetro de oximetría o algo que me pueda decir que la insuficiencia respiratoria es aguda y crónica. Aquí es clínico, interrogatorio, juicio clínico para determinar que la insuficiencia respiratoria es aguda cuando ésta se instaura de manera prácticamente súbita, o bien prácticamente hablaremos de minutos, de horas. Las condiciones clínicas del paciente en agudo se presentan. Y la insuficiencia respiratoria crónica pues es un paciente que generalmente ya tiene el antecedente de neumopatía, sus síntomas respiratorios, sobre todo de disnea, o los parámetros de saturación, pues se vienen presentando ya desde hace algún tiempo. En ocasiones se puede decir que la insuficiencia respiratoria aguda puede alterarte, por ejemplo, ante una barrida de CO2 rápida o ante una acumulación de CO2 rápida, te puede alterar el pH, ¿eh? Una de las características que puede presentarse en la insuficiencia respiratoria aguda, presentarse con alcalosis o acidosis respiratoria, mientras que la insuficiencia respiratoria crónica puede tener también alteraciones ácido-base en cuanto a retención de CO2 o elevación de bicarbonato de manera compensatoria, pero el pH ya no estaría alterado porque el trastorno está ya compensado debido a la cronicidad. Bien, la insuficiencia respiratoria se clasifica también en base a la presencia o ausencia de hipercapnia. Es la clasificación más conocida quizá, donde tenemos insuficiencia respiratoria tipo 1 cuando hay hipoxia e insuficiencia respiratoria tipo 2 cuando hay hipercapnia. Algunos otros autores o textos reconocen también el tipo 3 a la insuficiencia respiratoria que se da de manera perioperatoria, y la tipo 4, aquella insuficiencia respiratoria o hipoxia, más bien, que se da en pacientes con hipoperfusión, es decir, con estado de choque. Para fines del abordaje del intercambio gaseoso, utilizamos sobre todo la clasificación de tipo 1
y tipo 2. Ahora bien, vamos a centrarnos un momento en la clasificación de insuficiencia respiratoria tipo 1 y tipo 2. Como les comentaba, tipo 1 cuando hay hipoxemia y tipo 2 cuando hay hipercapnia. Visto desde este punto es una manera simplista de abordar. Recordemos que el propósito de clasificar cualquier entidad, en este caso la insuficiencia respiratoria, pues es llegar a un diagnóstico. Clasificamos para ver cuáles son las posibles etiologías del trastorno al que nos estamos enfrentando en este momento. Y tenemos que llegar a la etiología pues para definir un tratamiento. Así que visto de esta manera, tipo 1 hipoxémica, tipo 2 hipercárnica, es simplista. Aún en este esquema se nos comenta, por ejemplo, que en una insuficiencia respiratoria tipo 1 el problema es pulmonar, como lo estuvimos viendo, llámese alveolo, intersticio, capilares. Y nos comenta que la insuficiencia respiratoria tipo 2, donde hay hipercapnia, el problema es de falla de bomba. ¿A qué se refiere esto? A la falla ventilatoria. Se refiere a una falla mecánica para llevar a cabo el ciclo de inspiración y expiración. Sobre todo porque sabemos que el CO2 pues, se tiene que eliminar en la fase expiratoria y cualquier problema que haya con con un suficiente volumen expiratorio, pues va a provocar la retención de CO2. Así que pues se sabe que cuando hay hipercapnia se dice que es por falla de bomba. ¿Cuándo puede suceder esta falla de bomba? Esta falla mecánica para lograr esa inspiración-expiración, pues sobre todo en problemas neurológicos, donde está deprimida la función ventilatoria o problemas neuromusculares, llámese un EBC, cualquier intoxicación, cualquier estado de inconsciencia del paciente o algún problema neuromuscular, un Guillain-Barré, etcétera. Sin embargo, esto sería muy simplista. Vamos a centrarnos en una subclasificación una vez que tenemos hipercapnia, o sea, insuficiencia respiratoria tipo 2. ¿Qué pasa aquí? Bueno, que podemos tener la insuficiencia respiratoria tipo 2, o sea, hipercapnia, y pasar dos situaciones. Que la hipercapnia esté con una oxigenación normal, o para ser un poco más exactos, con un gradiente alveolo arterial de oxígeno normal, donde en este caso efectivamente nada más hay hipercapnia, pero la oxigenación está normal, es decir, no hay defectos en la membrana alveolo capilar y por lo tanto estamos hablando efectivamente de una falla de bomba, algún problema neurológico o neuromuscular que no permite realizar una adecuada expiración. Pero si la hipercapnia coincide con una oxigenación baja, o para ser más exactos, con un gradiente alveolo arterial de oxígeno bajo, pues estaremos ante una falla en la membrana respiratoria, ya sea alveolar, capilar o intersticial, en este caso muy severa. ¿Y por qué decimos que al encontrar hipercapnia con hipoxemia estaría ante una insuficiencia respiratoria severa, ante un trastorno severo de la membrana alveolo-capilar? Pues por lo siguiente, recuerden que el oxígeno entra a la sangre, del alveolo a la sangre por difusión, lo mismo que el CO2 sale de la sangre al alveolo por difusión, es decir, de un medio de mayor concentración a un medio de menor concentración. Entonces, aunque haya cierto daño en el alveolo, en el intersticio, el oxígeno puede empezar a no difundir, podemos empezar a tener hipoxia, pero no vamos a tener hipercapnia porque el CO2 tiene la cualidad de que difunde muy fácil, puede salir muy fácilmente. El CO2 difunde hasta 20 veces más fácil que el oxígeno, de tal manera que para que yo encuentre hipoxia y ya también el CO2 no pueda salir tan fácil por difusión,
es porque la lesión en la membrana alveolo-capilar está muy seria, lo que puede suceder en enfermedades pulmonares intersticiales, en SIRA, ya comenté, en lesiones pulmonares muy serias. Por último, hablemos algunos aspectos sobre el tratamiento de la insuficiencia respiratoria. Lo primero que hay que decir es que la insuficiencia respiratoria es una entidad, es un síndrome que puede estar provocada, como aquí vimos, por diferentes trastornos, por muchas enfermedades. Así que el tratamiento será enfocado a cada una de estas enfermedades. Y así pues podemos poner cientos de ejemplos. Si la insuficiencia respiratoria me la está causando un asma, nos centraremos en el manejo del broncoespasmo, de los broncodilatadores, por ejemplo. Si la insuficiencia respiratoria está provocada por infección, por neumonía, pues la parte central será el manejo de la sepsis, de la antibiótico-terapia. Si bien esto fuera causado por una tromboembolia pulmonar, pues el manejo será dirigido a los anticoagulantes o a la trombólisis, en su caso, etcétera, solo por poner ejemplos. Así que pues el tratamiento será enfocado a cada una de las causas que se hayan encontrado en el estudio de esta insuficiencia respiratoria. Pero de común denominador, prácticamente todas estas entidades, al estar provocando hipoxemia, pues tendremos como tratamiento a lo que se conoce como la oxigenoterapia. La oxigenoterapia es aquel aporte que hacemos suplementario de oxígeno a una mayor concentración a la que se obtiene del medio ambiente, es decir, el aporte de oxígeno más allá del 21% que es el que se encuentra al aire ambiente y la cual hacemos de manera artificial por diferentes dispositivos. Comenzaremos diciendo que el objetivo de la oxigenoterapia es restablecer la oxigenación del paciente. Y aquí volvemos al mismo caso. Cada patología, cada entidad, incluso cada paciente, pues tendrá una meta de oxígeno a la cual llegar. Así muy rápidamente comentaremos que, por ejemplo, un sujeto que ya tiene patología pulmonar crónica, un neumópata crónico, generalmente establecemos como una meta de oxigenación una PO2 de 55 milímetros de mercurio, una saturación de 88%. Esto en el caso de los neumópatas. Un sujeto que se considere sano, es decir, sano pulmonar, sin patología pulmonar previa, pues la meta de oxigenación será al menos 90% de saturación y PO2, presión arterial de oxígeno, de 60 milímetros de mercurio, al menos, siendo la meta óptima un 94% de saturación. Entonces, pues cada entidad también tendrá la respectiva meta de la oxigenoterapia. Como objetivos secundarios de la oxigenoterapia, pues es prevenir aquellas manifestaciones de la hipoxemia o aquellas complicaciones de la hipoxemia, como pueden ser el aumento del trabajo respiratorio que va a llevar a un paciente a la fatiga ventilatoria al usar músculos accesorios y seguramente requerir una ventilación mecánica. Entonces el objetivo de las primeras fases de la oxigenoterapia pues es evitar llegar a esto. Otro de los objetivos secundarios, previniendo complicaciones de la hipoxemia, pues es evitar, por ejemplo, un deterioro neurológico que se puede dar por la misma hipoxemia o por la hipercapnia. Bien, de manera muy resumida, podremos decir entonces que para administrar este oxígeno suplementario, pues tendremos dos tipos de dispositivos que se les conoce como de bajo flujo y dispositivos que pueden ser de alto flujo. Generalmente esto ya en base a la valoración clínica, al juicio médico que hagamos de cada paciente, pues generalmente se puede empezar con dispositivos de bajo flujo y una vez en la interacción con el paciente, si no está respondiendo a las metas,
pues se puede pasar al dispositivo de alto flujo y así escalonar el tratamiento de la oxigenoterapia hasta llegar a ventilación mecánica no invasiva o a ventilación mecánica invasiva. Claro que todo esto es una valoración que se hace generalmente en un contexto agudo, en un contexto de urgencias, y pues es una valoración que se tiene que hacer rápidamente de qué dispositivo está indicado para el paciente. Los dispositivos con los que generalmente iniciamos de bajo flujo pues son las puntas nasales, puede ser la mascarilla simple de oxígeno o la mascarilla con bolsa reservorio. Estos dispositivos de bajo flujo me pueden dar FiO2 desde el 21% hasta 99%, una mascarilla con reservorio, dependiendo a cuántos litros por minuto se establezca la fuente que me va a proveer el oxígeno. En esta imagen podemos ver, por ejemplo, que las puntas de oxígeno me pueden dar desde el 24% de oxígeno hasta un 40% de fracción inspirada de oxígeno, dependiendo de los litros por minuto a los que yo establezca la fuente. Una máscara simple de oxígeno, si yo la pongo por ejemplo a 7 u 8 litros por minuto, me puede estar dando hasta 60% de FiO2. Y las mascarillas que tienen una bolsa reservorio, ya sea con dispositivo de reinhalación o de no reinhalación, pues me pueden dar concentraciones hasta mayores, hasta el 90% de fracciones inspiradas de oxígeno, siempre y cuando yo le ponga flujos un poco mayores a mi fuente de oxígeno, de 8 hasta 12 litros incluso. Si después de hacer una valoración del paciente vemos que un dispositivo de bajo flujo no es suficiente, o de entrada yo veo que el paciente por la severidad de la hipoxia, por su estado clínico, puede requerir de un flujo más alto, pues tendremos los dispositivos de oxigenoterapia de alto flujo. Estos, además de darme, como su nombre lo indica, un mayor flujo de oxígeno, generalmente cuentan con humidificadores, con calefactores, me pueden dar concentraciones aún más altas de oxígeno, y pues estarían indicados una vez que el paciente no ha respondido a una terapia de bajo flujo, o si desde el inicio yo valoro una gravedad de la hipoxemia o del estado clínico del paciente. Finalmente, si el estado de gravedad del paciente así lo indica, o si no ha respondido a las terapias anteriormente descritas, pues podemos darle al paciente la oportunidad de una ventilación mecánica no invasiva al principio. ¿A qué nos referimos con ventilación mecánica no invasiva? Pues a conectar a un paciente por medio de un ventilador, pero con una mascarilla que le brinde el aparato una presión positiva para hacer el trabajo ventilatorio, una mascarilla hermética, pero que no tenga que ser sometido el paciente a la colocación de una cánula orotraqueal. Como ya dijimos, el paciente llega con insuficiencia respiratoria y no responde a las medidas convencionales, pues está indicada una ventilación primero mecánica no invasiva, siempre y cuando no tenga más bien contraindicaciones como un estado neurológico deficiente, vómitos persistentes, sangrado gastrointestinal, cirugía abdominal, que no tenga secreciones respiratorias intensas o necesidad de estarlo aspirando frecuentemente. Por último, pues se puede llegar a requerir la ventilación mecánica invasiva por medio de una intubación orotraqueal, y como les comentaba, sin entrar a detalle, para hacer una descripción rápida, podríamos decir que las indicaciones de la ventilación mecánica serían pues que el paciente presenta una dificultad ventilatoria progresiva, con uso de músculos accesorios para ventilar, con una frecuencia respiratoria notable, generalmente mayor a 30 o 35 por minuto, que
que el paciente ya presente periodos de apnea. Está la indicación neurológica cuando el paciente tenga un Glasgow muy bajo. Algunos autores señalan que 8, algunos autores incluso con un Glasgow menores a 10, que el paciente tenga otras condiciones como hipertensión intracraneana o una inestabilidad hemodinámica, es decir, un estado de choque profundo y notorio, o bien que con los dispositivos anteriormente descritos no alcancemos los parámetros gasométricos mínimos de tener una presión arterial de oxígeno mayor de 55 o 60, no alcanzar la saturación mayor a 88 o 90%. Bueno, hasta aquí llegamos, amigos del canal de Docencia Médica, con esta pequeña revisión de este tema tan importante en la práctica clínica diaria. Alguna duda que el equipo de Docencia Médica pueda resolver en los comentarios, por favor, y próximamente esperen más videos de temas interesantes, sobre todo del área de la medicina interna. Saludos y hasta la próxima.